bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Estamos viviendo este mes de febrero o marzo dos acontecimientos importantes, dos escenarios que se produjeron hace 4 años: la histórica renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Este 13 de marzo se cumplen 4 años de su elección. Nada mejor por ello que hablar de un libro en el que analiza a los dos papas ante el escenario también de un mundo global. Esto es lo que ha hecho José Fernández Vega. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Muchas gracias. En Francisco y Benedicto, el Vaticano ante la crisis global. ¿Por qué? ¿Por qué abordar los dos papas en esa perspectiva? Porque me parece que son dos respuestas muy distintas a la crisis global. Una crisis que involucra también a la Iglesia misma, ¿no? No solo las respuestas que la Iglesia da a la crisis, sino el impacto de la crisis dentro de la Iglesia. Exactamente, sí. Son dos direcciones. Por un lado, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia ante la crisis que sufre el mundo y cómo afecta esa crisis también a la Iglesia, que probablemente sea la única institución o la gran institución global? Exactamente, es la gran institución global, la más antigua de Occidente, la más extendida. Bueno, yo creo que Benedicto tenía una estrategia para la Iglesia que no prosperó, y Francisco vino a implantar otra muy distinta. ¿Cuál es la de uno y la del otro? Bueno, yo tengo la impresión, y eso es lo que analizo en el libro, que la estrategia de Benedicto era una de repliegue y de hacerse fuerte frente a la descomposición de la modernidad o de la posmodernidad, como querramos denominarla, y consolidar a la Iglesia como un puerto seguro, como un lugar donde los desheredados, los desahuciados de la modernidad podían buscar refugio en un futuro. Es decir, no hacer concesiones a la modernidad, no disolverse en la modernidad. Y esperar que la propia modernidad empujara se estrellase para devolver a los valores de siempre. Exactamente. Esa es una estrategia que, por razones múltiples, entre ellas la mala gestión de lo que Benedicto, en un último libro que se llama Últimas Conversaciones con Peter Sebald, denominó su incapacidad para el gobierno práctico, ¿no? Palabras del propio Benedicto. No prosperó, no pudo consolidarse y terminó arrasada por la crisis interna y por el desprestigio al que llevó la Iglesia frente a la opinión pública mundial. Abusos sexuales, problemas financieros, exactamente, una larga lista. Sí. Y en cambio Francisco produjo una revolución, digamos, en la imagen de la Iglesia. Fue una revolución que sorprendió a todo el mundo por lo súbita que fue y por lo impactante, ¿no? Sí, eso causa impresión pensar cómo los propios cardenales, que han mantenido un modelo que ha fracasado, de alguna manera se hacen el harakiri y eligen a alguien para hacer una cosa completamente distinta. Exactamente. Francisco tenía algunos puntos a favor. Por un lado, su origen; por otro lado, su calidad de un hombre de la Iglesia, un hombre seguro, verdaderamente, para los cardenales. Y pareciera que en el contexto era el único que pudo delinear una estrategia de salida que era muy básica. En el discurso que dio ante los cardenales, aparentemente, hay unas notas de Francisco. Que publicó el cardenal de La Habana. La Habana, exactamente. Era básicamente una iglesia misionera, una iglesia de salida. El ombligo y que exactamente. Basta de una iglesia eclesiocéntrica. Y autorreferencial, exactamente. Y la idea era volver a ciertos orígenes, ¿no? Propagar un mensaje, ir al encuentro de la modernidad, en lugar de esperar que la modernidad expulsara en su explosión, en sus explosiones, expulsara voluntades y gente desorientada que buscara un puerto firme en la Iglesia. ¿Hasta qué punto esa estrategia es tal? Porque claro, cuando hablamos de Iglesia y del Papa y de la elección del Papa, pues los creyentes tenemos una cierta vinculación con la actuación del Espíritu, que sopla por donde quiere, por otro lado.
y casa muy mal con las estrategias humanas, aunque los cardenales no dejan de ser hombres. No, claro. Sí, yo no podría hablar cuánto influyó el espíritu, para Francisco influyó mucho, pero no es la perspectiva desde la cual trato de analizarlo. Lo que trato de ver es cómo una institución completamente en crisis, que por otro lado comparte esa crisis con muchas otras instituciones y con un panorama político realmente devastado en Occidente, una crisis de legitimidad, para decirlo en esos términos, puede hasta cierto punto reconstruirse desde arriba, con un liderazgo fuerte y con una orientación muy clara y con un liderazgo carismático. Un liderazgo fuerte desde arriba, como comentas, pero que tiene en cuenta, y la base de su pontificado es ese deseo que dijo ante los periodistas en la primera audiencia, querer una iglesia pobre para los pobres. Es como si los dos polos apretaran para que, bueno, pues no sé si para bajar o para disminuir las diferencias, o para contar con el pueblo como motor de reconstrucción. Sí, yo creo que más allá de lo que se piense de Francisco, de su pasado, de su origen, de su política actual, etcétera, hay algo muy importante en su pontificado, y es poner como centro de gravedad de su discurso el problema de la desigualdad, que es un problema acuciante en el mundo actual. Es un problema cada vez más grave. Es uno de los frutos de esa crisis global que hay. Exactamente, y creo que se convirtió súbitamente un gris cardenal de Buenos Aires, que no tenía mucho éxito tampoco en la ciudad que gobernaba, se convirtió en un líder global porque dio con la palabra justa, la palabra pobreza, que podemos retraducir en términos de desigualdad, la polarización social que se vive en todo Occidente, en cada país de manera distinta, pero es un fenómeno global, y creo que ha dado una clave, y por otro lado también el discurso ecológico, ¿no? Entonces tenemos ahí dos palabras que... Laudato Si. Exacto. Tenemos ahí dos mensajes que impactan y que lo convirtieron de la noche a la mañana en un líder global, en un líder que otros líderes buscaban para absorber algo de su carisma. Es probablemente el único líder global en un mundo globalizado pero que tampoco tiene grandes figuras, grandes almas. Estamos nos retrotraemos a los 60, claro, pero en los 60 teníamos figuras, y antes incluso Gandhi, Luther King, Kennedy, teníamos incluso en el otro lado, no sé, Fidel Castro, Yasser Arafat, había personajes de talla mundial. Tal cual. Y ahora ni siquiera Putin, bueno, probablemente Trump, igual sí, pero por la idiosincrasia del personaje, pero da la sensación como que Papa Francisco es el único gran líder global, o al menos uno de los pocos, de los poquísimos. Sí, y además con un discurso, por un lado, significativo, no es puramente retórico, y por otro lado, que lo proyectan como una persona en contacto con sus bases, ¿no? Eso es algo extraordinario en el mundo actual, y es un líder indiscutido. Incluso en Italia, que era el país donde tenían el Partido Comunista más fuerte de Occidente, se convirtió en la figura de la izquierda, una referencia para la izquierda. Es algo muy notable, sobre todo teniendo en cuenta el pasado, de la trayectoria pasada de Francisco, ¿no? No sé si lo llegas a analizar, pero ¿a qué se debe no sé si cambio, pero a qué se debe esa... Bueno, ese Bergoglio no era como es Francisco. Los que hemos tenido la suerte de conocer antes y después, no parece la misma persona. Sí. Aunque hay mucho, evidentemente, y él utiliza mucho de recuerdos, de experiencias, de testimonios vividos, pero Bergoglio era una persona más seria, más, no sé, no te voy a decir más gris, sí, gris. Absolutamente. Bueno, supongo que los creyentes hablarán nuevamente del espíritu en este caso, ¿no? Una transformación, una transfiguración. Hay un cambio de nombre de Bergoglio a Francisco. Sí. Hay una serie de lecturas que pueden hacerse de esa mutación. Se pueden hacer desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la historia política, desde el punto de vista de la sociología. Desde el punto de vista teológico está en el catecismo, ¿no? Hay una transfiguración de la persona del Papa. Desde el punto de vista histórico está esta vieja idea de los dos cuerpos del rey. O sea, un cuerpo humano, que sería el cuerpo de Bergoglio, y un cuerpo
distinto, un cuerpo cuasi divino, que es el cuerpo del Papa. Y desde el punto de vista sociológico está el carisma de la posición, el carisma del rol que ocupa, ¿no? Entonces hay un conjunto de explicaciones posibles para esta mutación, pero estas explicaciones no satisfacen por completo y no deja de sorprender el hecho mismo, ¿no? Tenemos a Benedicto, todavía vivo. Sí. Tenemos a Francisco, muy vivo. Tenemos dos estrategias, como tú las defines, Sí. muy diferentes, y sin embargo dos personas que no sé si están condenadas a entenderse o que se entienden bastante bien. Sí, Benedicto aparentemente dio un paso al costado con seriedad alemana, ¿no? O sea, él dijo... Probablemente sin ese paso hubiera sido imposible. Eso es un aspecto que yo toco en el libro y es muy importante. De qué manera la renuncia de Benedicto abrió un espacio de transformación, porque su caída, digamos así, arrastró también a muchos factores que impedían la renovación. Y dejó al descubierto una serie de pecados, una serie de escándalos, una serie de malas hierbas, Sí. que Francisco tiene la misión de... Sí, con todas las resistencias que encuentra, ¿no? Que son muy visibles en muchos casos, ¿no? Este cardenal norteamericano que parece el líder, Burke, que parece el líder de toda esta operación contra el Papa. Sí, que da la sensación de que son bastante menos de lo que parecen, porque hacen mucho ruido, lo hacen muy bien, pero sí. Da la sensación de que este Papa tiene detrás a lo que hablábamos antes de los dos lados de la pirámide. Sí, hay una cuestión que es muy importante, y es que hay una apelación típicamente política del líder a las bases, que deja en una situación muy desequilibrada a los factores de poder que impiden la transformación. A los mandos, a la curia. Exactamente. Entonces hay como un puente, y eso se vio desde el primer minuto de su pontificado. Otra cosa es qué efectos religiosos específicamente puede generar ese pontificado, y qué pasa hoy, a 4 años de haberse iniciado, con su mensaje, con su política, ¿no? Probablemente esté perdiendo un poco de fuelle, probablemente esté perdiendo un poco de inercia, de fuerza, y también puede que esta visibilización de los factores de poder contrarios a la política de Francisco se deba también a este nuevo contexto, ¿no? A estos 4 años. Y la segunda cuestión es qué pasa realmente en las iglesias, qué pasa con la fe de la gente, ¿no? Eso es algo que yo no toco en el libro. Lo que trato de hacer es un análisis político de ambos papas, y político-filosófico, digamos así. Pero la curiosidad también nos llevaría a preguntarnos, bueno, el Papa es una figura mundial, tuvo un éxito extraordinario como predicador, como mensajero, pero ¿esto lleva a que la gente vuelva a la iglesia o no? Aparentemente su efecto en la base es un efecto de simpatía entre los católicos y los no católicos, pero un regreso a la fe parece todavía muy lento, si es que se está dando, no sé. Sobre todo porque solemos ver los pontificados desde una perspectiva demasiado europea, y iba a decir, no estamos acostumbrados, es que es la primera vez en la historia, en 2000 años de historia, en la que viene un papa llegado del fin del mundo. Hemos tenido papas africanos, pero en la época en la que ni se distinguía África de Europa. Romanos, claro, sí, eran romanos. Claro. Y eso también debe imprimir carácter a la hora de establecer una estrategia y de funcionar de cara al mundo, porque el centro cambia, el centro ya no es Europa-Roma, el polo se ha virado hacia, no sé dónde está físicamente el polo, pero se ha globalizado muchísimo más. Europa ya no es el centro de la cristiandad. Casi me atrevería a decir por fortuna. Sí, no, hay una pérdida de vocaciones, hay una pérdida de interés, hay una ruptura con la fe. Europa evidentemente no ofrece grandes perspectivas de crecimiento para la Iglesia, y posiblemente este sea un papa de transición, una transición que quizá no se detenga en Latinoamérica, sino que vaya hacia Asia o hacia África en el futuro, ¿no? No sería de extrañar que los siguientes papas vengan de estos continentes, donde pareciera
Eso es lo que se dice, yo no lo conozco de primera mano, ni mucho menos, pero pareciera que es ahí donde el futuro del cristianismo podría ofrecer un horizonte más amplio, ¿no? Antes lo hemos tocado mínimamente, pero ¿es Francisco o puede ser Francisco el enemigo, el adláter de lo que personifica Donald Trump? ¿O esa visión no es acertada? Bueno, a mí me tocó estar en Nueva York en el momento que Francisco dijo que no era de cristianos levantar muros, impedir la inmigración, y Donald Trump contestó bastante bien, de hecho se pasó defendiéndose, diciendo que él no tenía que dar explicaciones sobre sus creencias. Y que ya le vendría a pedir ayuda si luego los yihadistas atacaban el Vaticano. Tal cual, eso también. Y un tabloide de Nueva York publicó una caricatura que era muy interesante, que era dos populistas, ellos dos, el Papa y Trump, diciendo un duelo de populistas, boxeando en un ring. Y es muy interesante porque eso nos pone en el centro de un debate político internacional sobre qué es el populismo y qué significa políticamente todo esto. Entonces lo que vemos son dos líderes opuestos, enfrentados aparentemente, pero que responden a la misma denominación, populismo. ¿Y están condenados a entenderse? Porque probablemente se vean ahora en mayo. Eso dicen, que Trump lo puede visitar en mayo. Yo no sé, me parece que cada uno tiene apelaciones distintas, son dos programas distintos, son dos posiciones distintas, sí. Situaciones muy diferentes. Yo probablemente se entiendan sin palabras, por así decirlo, ¿no? Se entiendan con cierta indiferencia el uno por el otro, porque sus discursos están un poco condenados a rozarse, a confrontarse. Tengo la impresión, ¿no? Son dos respuestas distintas a la globalización. Una pregunta para la que no sé si tiene respuesta, porque claro, acá estamos cumpliendo 4 años de un pontificado que no sabemos lo que durará. Pero, ¿cuál crees que es el legado sociopolítico, geopolítico, de estrategia que puede dejar Francisco a la Iglesia, pero también al mundo, a este mundo global que se desangra por muchísimos poros? Bueno, es una cuestión importante. La pregunta es si la Iglesia está en condiciones de recoger ese legado o simplemente se va a perder, ¿no? Como legados anteriores que no prosperaron. Probablemente para la Iglesia esta ventana abierta, esta brisa nueva, deje algunas consecuencias. Yo no puedo calcular cuáles serían. Y respecto del mundo, verdaderamente yo pensé al comienzo que el discurso de Francisco iba a generar alguna réplica en el sentido de replicación, ¿no? de imitación, de tendencia, y lo que vemos es que no prendió de la manera que se suponía que iba a aprender. Entonces la situación es bastante incierta, ¿no? Yo no me animaría a calcular qué puede pasar con esta herencia que por el momento se presenta tan interesante en un ambiente desértico, como señalabas antes, sin líderes, sin política, con una crisis mundial que dura hace ya casi una década y que no tiene perspectivas de transformarse en una oleada de crecimiento, de salir. Y mucho menos de un crecimiento igualitario. Bueno, y mucho menos eso, claro, exactamente. Y la crisis climática también, ¿no? Que es otro de los puntos fuertes de Francisco. José Fernández Vega, Francisco y Benedicto, el Vaticano ante la crisis global. Un tema que daría muchísimo de sí, porque no hemos desarrollado el pensamiento de Benedicto, que viene también. Él viene detrás de un papa, probablemente que sí se podía comparar carismáticamente con Francisco, o incluso superarlo, que fue Juan Pablo II, que también marcó geopolíticamente una época muy determinada, que es la del fin de los dos bloques, de los dos polos. Totalmente, sí. Y tenemos la figura de Francisco todavía, creo yo, que por explorar. Ha sido un auténtico placer, es un libro muy recomendable para esta época, para este tiempo, y para entender el personaje más allá de la fe, aunque es un personaje que no se entendería sin
sin ella. El puesto de Papa de Roma también, igual que la propia Iglesia, es un puesto de poder Tal cual. y de influencia global de primer orden. Ha sido un auténtico placer, José. Un placer inesperado, pero fantástico. El placer ha sido mío, muchas gracias. Y a usted, pues después de recomendarle vivamente la lectura del libro, les deseamos muy buenos días. Sean buenos. Bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Buenos días.